Si hace 10 años hubieras guardado 1.000.000 de pesos en efectivo debajo del colchón, hoy ese millón compraría lo que entonces compraba con menos de 10.000. No lo perdiste. Sigue estando. Pero dejó de valer. Eso es la inflación, y es el enemigo silencioso de todo ahorrador. Bienvenido a Plata en Orden. Arrancamos hoy el bloque de ahorro e inversión, y empezamos por el problema más urgente que tiene cualquier persona que quiere cuidar su dinero en Argentina: cómo hacer para que lo que ahorras no pierda valor antes de que puedas usarlo. Este video no es sobre especulación ni sobre hacerse rico rápido. Es sobre algo más fundamental y más urgente: no perder lo que ya ganaste. Porque en una economía con inflación alta y persistente, simplemente guardar dinero es una decisión activa de empobrecerse. Y entender eso con claridad es el primer paso para tomar decisiones distintas. Arrancamos. El primer punto es entender exactamente cómo funciona la inflación sobre el ahorro, con números concretos que hagan visible lo que habitualmente permanece invisible. La inflación es la tasa a la que los precios suben en promedio. Cuando los precios suben, cada peso que tenés guardado puede comprar menos que antes. Esa pérdida de poder adquisitivo no aparece en tu cuenta bancaria como un descuento. El número de pesos sigue siendo el mismo. Lo que cambia es lo que esos pesos pueden comprar en el mundo real. Para hacer esto concreto, pensemos en una tasa de inflación anual del 100% que Argentina ha experimentado en periodos recientes. Si guardás 100.000 pesos en enero, en diciembre de ese mismo año esos 100.000 pesos tienen el poder adquisitivo real de 50.000 pesos de enero. Perdiste la mitad del valor real en 12 meses sin que nadie te sacara nada. El dinero sigue siendo tuyo, pero su capacidad de compra se redujo a la mitad. Ahora extendamos eso a 5 años con una inflación promedio sostenida, incluso moderada, del 70% anual. 100.000 pesos guardados hoy tendrían en 5 años un poder adquisitivo equivalente a menos de 2.000 pesos de hoy. No es exageración. Es matemática compuesta funcionando en sentido contrario al interés compuesto que tanto nos enseñan a aprovechar. Este fenómeno tiene un nombre técnico que usamos poco pero que vale la pena conocer. Se llama represión financiera cuando las tasas de interés que ofrecen los instrumentos de ahorro tradicionales están por debajo de la inflación real. Y en Argentina, eso ha sido la norma durante décadas, no la excepción. Tener plata en una caja de ahorro en un banco que te paga una tasa del 40% anual cuando la inflación es del 100% no es ahorrar. Es perder el 60% del valor real de tu dinero al año, solo que de manera más lenta y menos visible que si lo gastaras directamente. El segundo punto es el recorrido histórico de las herramientas que los argentinos han usado para protegerse de la inflación y que tan bien funcionó cada una. La respuesta histórica más común en Argentina ante la inflación fue el dólar billete. Durante décadas, convertir pesos a dólares y guardarlos fue el mecanismo de reserva de valor más extendido en la clase media argentina. Y funcionó razonablemente bien como protección contra la devaluación del peso. Pero tiene limitaciones importantes que rara vez se analizan. Primero, el dólar en efectivo no rinde nada por sí mismo. Si guardas $1.000 en un sobre y los dejas 5 años, al cabo de 5 años seguís teniendo exactamente $1.000, sin un centavo más. No hubo capitalización, no hubo rendimiento, no hubo trabajo del dinero. Simplemente preservaste el valor, que ya es mucho en el contexto argentino, pero no es todo lo que el dinero podría haber hecho en ese tiempo. Segundo, el dólar tampoco es un activo completamente estable. La inflación en dólares en Estados Unidos fue históricamente baja, alrededor del 2 o 3% anual, pero en los últimos años superó el 8 y el 9% en algunos periodos. Eso significa que incluso el dólar pierde poder adquisitivo global con el tiempo, aunque a una velocidad muy inferior a la del peso argentino. La solución que históricamente ha demostrado ser más efectiva para proteger y hacer crecer el poder adquisitivo en el largo plazo no es el dólar en efectivo. Es la inversión en activos reales, específicamente en acciones de empresas que generan valor económico genuino, empresas que venden productos y servicios, que tienen clientes que pagan, que tienen ingresos que crecen. Ese tipo de empresa, en el largo plazo,
tiende a crecer más rápido que la inflación porque su modelo de negocio le permite trasladar los aumentos de precios a sus consumidores y seguir siendo rentable. El tercer punto es cómo acceder a ese tipo de activos desde Argentina, y acá es donde la situación cambió dramáticamente en los últimos años para bien. Hasta hace relativamente poco, invertir en empresas globales desde Argentina era un proceso engorroso, costoso y accesible solo para personas con cierto patrimonio y conocimiento técnico. Hoy, gracias a los CEDARS, cualquier persona con una cuenta en un broker local puede comprar fracciones de acciones de las empresas más sólidas del mundo, con los precios expresados en pesos ajustados al tipo de cambio implícito. ¿Qué significa eso en la práctica? Si compras un CDR de Microsoft, tu inversión no solo refleja el rendimiento de la acción de Microsoft en dólares. También refleja la variación del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Entonces, si mañana el peso se deprecia un 20% frente al dólar, el valor en pesos de tu CDR sube aproximadamente en esa misma proporción, independientemente de lo que haga la acción de Microsoft en Wall Street. Tenés dos capas de protección: la apreciación potencial de la empresa y la cobertura cambiaria automática. Plataformas como Cocos Capital permiten hoy operar CEDARS sin comisiones de compra, con montos mínimos accesibles, desde el celular, en menos tiempo del que lleva sacar un turno en el banco. La barrera de entrada prácticamente desapareció. Lo único que se necesita es la decisión de empezar. El cuarto punto es la estrategia concreta para aplicar todo esto, y el instrumento que propongo es el mismo que venimos desarrollando en los videos anteriores, el Dollar Cost Averaging, o DCA, aplicado a CEDARS de empresas sólidas con un horizonte de 4 a 5 años. El DCA en este contexto significa que todos los meses, independientemente de cómo esté el mercado, compras una cantidad fija en pesos de los CEDARS que elegiste. Algunos meses el precio en pesos va a estar más alto, otros más bajo. Pero en el promedio del tiempo, tu costo promedio de adquisición va a ser razonable, y vas a haber capturado tanto las caídas como las subas del mercado. ¿En qué empresas? Las más sólidas y con mayor trayectoria histórica de crecimiento sostenido. Microsoft lleva más de 3 décadas siendo una de las empresas más rentables del mundo y continúa expandiendo sus ingresos a través de la nube y la inteligencia artificial. Nvidia pasó de ser un fabricante de chips para videojuegos a ser el proveedor de infraestructura fundamental para la inteligencia artificial global. Walmart es la empresa de retail más grande del mundo, con una resiliencia histórica probada en múltiples crisis económicas. ASML es el único fabricante en el mundo de las máquinas de litografía ultravioleta extrema necesarias para fabricar los chips más avanzados, lo que le da un monopolio tecnológico prácticamente insustituible. Ninguna de estas empresas garantiza rendimientos futuros. Pero tienen décadas de historia que muestran su capacidad de generar valor económico real, que es exactamente lo contrario de un peso en una caja de ahorro que pierde poder adquisitivo todos los días. El quinto punto es el caso de estudio completo, con números y decisiones reales. Conozcamos a Gabriela. 46 años, docente universitaria, sueldo neto de 480,000 pesos por mes. Tiene la costumbre de ahorrar guardando pesos en una cuenta bancaria de ahorro que le rinde aproximadamente el 35% anual. Con una inflación que el año anterior había sido del 110%, eso significaba que su ahorro perdía poder adquisitivo a un ritmo de aproximadamente el 36% anual en términos reales. Gabriela tenía acumulados en esa cuenta 2 millones de pesos, que al tipo de cambio implícito del momento equivalían a unos $2,000. Cuando calculó cuánto habrían valido esos 2 millones si los hubiera guardado hace 12 meses en lugar de los 3 millones que tenía en ese entonces, el resultado la golpeó. Había perdido el equivalente a más de $500 de poder adquisitivo real en un año, simplemente por tener el dinero en el instrumento equivocado. La decisión que tomó Gabriela fue la siguiente. Mantuvo en la cuenta bancaria el equivalente a 3 meses de gastos como fondo de emergencia líquido, aproximadamente 400,000 pesos. El resto, 1,600,000 pesos, lo transfirió a su cuenta en Cocos Capital y los distribuyó en CEDARS de 4 empresas, Microsoft, Walmart, ASML y Nvidia, en partes iguales.
A partir de ese mes, empezó además a hacer DCA mensual destinando 80,000 pesos de su excedente mensual a compras adicionales de esos mismos 4 activos, divididos en partes iguales, todos los primeros del mes. 12 meses después, el valor en pesos de su posición había crecido por 2 efectos combinados, la apreciación de las acciones en dólares y la depreciación adicional del peso frente al dólar durante ese año. Su posición original de 1.600.000 pesos más las compras mensuales acumuladas de 960.000 pesos, un total de 2.560.000 pesos invertidos, valía al cabo del año aproximadamente 3.900.000 pesos. Un incremento del 52% en pesos nominales, que en ese contexto representaba un rendimiento positivo en términos reales también, porque la inflación del periodo había sido del 85% y su inversión la había superado. Pero más importante que los números es lo que Gabriela entendió, que el riesgo de no hacer nada no es cero. El riesgo de no hacer nada en un contexto inflacionario es certeza de pérdida. El riesgo de invertir en activos reales de calidad es incertidumbre de ganancia. Y entre certeza de pérdida e incertidumbre de ganancia, la decisión racional es clara. Antes de cerrar, quiero mencionar los riesgos reales de esta estrategia para que nadie salga de este video con expectativas incorrectas. El primero es la volatilidad de corto plazo. Los CDRs pueden caer un 20, un 30, incluso un 40% en periodos cortos. En 2022, las acciones tecnológicas globales tuvieron caídas de ese orden. Si en ese momento necesitabas el dinero, o si lo veías caer y vendías por miedo, el resultado era malo. La protección contra este riesgo es el horizonte temporal, 4 o 5 años mínimo, y nunca invertir en CDRs el dinero que necesitas en el corto plazo. Para eso está el fondo de emergencia que construiste primero. El segundo riesgo es la concentración excesiva en un solo activo. Si pones todo en Nvidia y Nvidia tiene un problema regulatorio, tecnológico o de mercado, tu portafolio lo siente completamente. La diversificación entre 4 o 5 empresas de sectores distintos reduce ese riesgo de manera significativa sin complicar la estrategia. El tercer riesgo es la impaciencia. El DCA necesita tiempo para mostrar sus resultados. En los primeros meses, puede parecer que no pasa nada o que incluso vas para atrás. Eso es normal. La estrategia funciona en el horizonte de años, no de semanas. Quien entiende eso y se mantiene en el plan, histórica y estadísticamente, termina mejor que quien intenta adivinar el mercado o quien no hace nada. Para cerrar, la inflación no es una fuerza abstracta. Es un mecanismo concreto que todos los días reduce el valor real de cada peso que no está trabajando. La única respuesta efectiva que existe es poner ese dinero a trabajar en activos que históricamente crecen más rápido que la inflación. No necesitas ser experto. No necesitas grandes sumas. Necesitas empezar, ser consistente y darle tiempo al plan para que funcione. Nos vemos en el próximo video.